Bienvenidos a la Bitácora del Más Allá. Hoy exploraremos los límites de la realidad conocida. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hay algo profundamente cierto sobre los monstruos que habitan en las historias que nos contamos en la oscuridad. Y es que nunca nacen de la nada. Exacto. No aparecen simplemente porque sí en el vacío. Para nada. Los monstruos casi siempre nacen de los miedos humanos más profundos, o sea, de las inseguridades colectivas y de los secretos más inconfesables de una sociedad. Totalmente. Y bueno, hoy la misión de este análisis es diseccionar una de las leyendas más fascinantes y francamente más viscerales y aterradoras del folclore latinoamericano. Lo fascinante aquí es cómo este documento oficial no intenta disfrazar la leyenda como un simple misterio de ultratumba o, digamos, un evento inexplicable. Claro, no lo oculta. Desde la primera línea, el texto establece una premisa fundamental y bastante reveladora. Admite abiertamente que este personaje fue inventado por, y cito textualmente, hombres celosos. ¡Wow! Hombres celosos. Sí, es decir, el archivo nos dice de frente que esto fue una herramienta diseñada con un propósito muy específico: asustar a las esposas infieles, infundirles terror y, paradójicamente, enseñar a los habitantes a respetar y reconocer tanto las bondades como los peligros mortales de la selva. O sea, estamos ante un caso de estudio maravilloso de terror psicológico utilizado como un mecanismo directo de control social. Básicamente. Bien, vamos a desempacar esto. Porque la historia detrás de este mito está estructurada como un verdadero thriller psicológico. Pensemos en el escenario que plantea el documento. Para entender al monstruo, primero tenemos que viajar a una región específica de Colombia. La que es mencionada en el texto, conocida como el Tolima Grande. Es ahí donde comienza el relato original. Ajá, estamos en una hacienda tradicional. Y desde el principio tenemos un triángulo de personajes que, francamente, es una bomba de tiempo. Por un lado, tenemos a un hombre muy trabajador, un arrendatario que vive y labora en las tierras de otro. Y este hombre está casado con una mujer que el documento describe de manera muy particular. Sí, dice que era muy linda. De hecho, la más joven y hermosa de toda la región. Juntos tienen 3 hijos. 3 hijos, sí. Y por el otro lado de esta ecuación, tenemos al dueño de la hacienda. Un hombre inmensamente rico, poderoso y, por lo que cuenta la historia, acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere. Esa dinámica de poder es la piedra angular para entender cómo se desarrolla la tragedia. Tenemos al dueño de la tierra, una figura que esencialmente ejerce un control económico y casi vital sobre todos los que viven y trabajan en sus dominios. Claro. Luego tenemos al arrendatario, que se encuentra en la base de esa jerarquía piramidal, dependiendo de la voluntad del patrón para alimentar a su familia. Es una tensión narrativa que está construida desde el primer momento simplemente por esa desigualdad brutal. Exacto. El conflicto no es entre iguales, es entre un peón y una figura casi feudal. Y el detonante de toda esta catástrofe comienza con un simple capricho de esa figura feudal. El dueño de la hacienda decide de repente que, quiere conseguirse una esposa o una mujer para él. Pero en lugar de cortejar a alguien del pueblo o buscar de manera tradicional, llama a uno de sus vaqueros de mayor confianza. Y le da una orden directa y bastante fría. Le dice: vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas la mejor. Luego me dices quién es y cómo es. Es una instrucción que suena a un inventario, como si estuviera mandando a su empleado a evaluar y seleccionar ganado para comprar. Tal cual. El vaquero obedece, va al río, observa a todas las mujeres detenidamente y al instante distingue a una en particular por encima del resto. Pero hay un pequeño detalle que complica todo. Un detalle enorme. Esa mujer, la más joven y hermosa de la quebrada, resulta ser la esposa de su propio compañero y amigo, el arrendatario trabajador. ¿Qué situación? Y a pesar de saber esto, el vaquero regresa a la casa principal y le entrega al patrón toda la información sobre ella. Es un instante crítico donde la lealtad se fractura por completo bajo el peso del poder. El vaquero prioriza la obediencia a la orden del patrón sobre la amistad y la solidaridad de clase con su compañero. Increíble. Lo que sigue en el documento es una observación psicológica muy minuciosa de cómo empieza a resquebrajarse la confianza dentro de un matrimonio tradicional. Sí, porque llega la época de las vaquerías.
que es un momento del año donde los trabajadores pasan mucho tiempo juntos en el campo, alejados de sus casas. Y el esposo de esta hermosa mujer, completamente ignorante de la traición de su amigo, se acerca a él buscando un confidente para desahogarse. Pobrecito. Le cuenta sus tristezas y comienza a quejarse amargamente del comportamiento reciente de su esposa. Y las quejas que menciona el documento son fascinantes por lo específicas que son. Espera, sí. El esposo nota que ella está fría, menos cariñosa de lo normal. Pero hay un detalle en particular que me genera muchísima curiosidad. A ver. Él pone como queja principal que su mujer ya no le arreglaba la ropa con el mismo cuidado de antes. Ajá. Además, menciona que vive de mal genio y que se ha vuelto déspota en los últimos días. O sea, su mayor evidencia de que algo anda mal es una camisa mal planchada o mal cosida. Parece un nivel de paranoia enorme basado en detalles muy domésticos. Totalmente. Pero si conectamos esto con el panorama general de la época y la región, es una ventana increíble a las estrictas expectativas de género. Claro, en ese contexto. Domésticas. ¡Wow! Entonces el hecho de que la ropa no estuviera arreglada con el mismo cuidado era, a los ojos del marido de esa época, una señal de alarma gravísima. Casi una confesión de culpa. Cualquier desviación de ese rol absoluto de servicio y atención al hogar generaba sospechas inmediatas. Tiene sentido bajo esa lógica. Para él era la evidencia física irrefutable de que la mente y la atención de su esposa estaban en otro lado, ocupadas por otra persona. Es asombroso cómo algo tan cotidiano e insignificante a nuestros ojos se convierte en la semilla que germina toda la paranoia de la historia. Y el dilema del esposo en ese momento es realmente desgarrador. Sí, porque le confiesa al vaquero que tiene ganas de irse lejos, de huir y abandonarlo todo, por la angustia que siente, pero que le da un pesar inmenso dejar a sus 3 hijos. Y aquí el vaquero, el mismo que sirvió de informante para el patrón, parece sentir el peso insoportable de la culpa. Al ver a su amigo en un estado tan miserable, decide romper el silencio y confesarle el gran secreto. Le cuenta las intenciones del patrón y el interés que tiene en su esposa. Pero, en un acto de cobardía, añade una advertencia diciendo que él no tiene ninguna culpa en el asunto, lavándose las manos por completo de su participación. ¡Qué conveniente! Y la respuesta del esposo ante esa revelación es escalofriante precisamente por lo contenida que resulta. Sí, ante una traición de esa magnitud, uno esperaría un estallido de ira inmediata contra el mensajero, gritos o violencia en ese mismo instante. En cambio, el esposo, sintiéndose traicionado por todos lados y sumido en una profunda tristeza, hace algo inesperado. Le da las gracias a su compañero por la franqueza, se retira del grupo para pensar a solas y murmura una frase que sella el destino de todos los involucrados. ¿Qué dice? Dice, si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón, que me perdone Dios porque no respondo de lo que suceda. Esa frase no es una súplica, es una declaración de intenciones fría y calculada. No está buscando el perdón divino o por un error accidental. No, es una absolución anticipada por la masacre que ya sabe que va a cometer si sus sospechas resultan ciertas. Y a partir de esa frase, el relato entra en una fase de pura estrategia, de premeditación macabra. El esposo diseña su primera trampa. Exacto. Regresa a su casa y le miente descaradamente a su mujer. Le dice que el patrón le acaba de ordenar ir al pueblo a buscar la correspondencia y que por lo largo del viaje no va a regresar a dormir esa noche. Y la escena que describe el archivo institucional es brutal por el contraste emocional. Él se despide de ella con un beso en la mejilla y se detiene a acariciar a sus 3 hijos antes de cruzar la puerta. Esto plantea una pregunta importante sobre el abismo psicológico en el que se encuentra el esposo. ¿Ese beso de despedida, esa caricia a los niños? Él los ejecuta sabiendo que, muy probablemente, es la última vez que verá a su familia unida o intacta. Hay una frialdad espeluznante en la ejecución de este teatro. Una calma que contrasta violentamente con la furia ardiente que está por desatarse. Él está construyendo metódicamente el camino hacia la tragedia, ladrillo por ladrillo. Sabe que las palabras del vaquero no son suficientes. Claro, su mente atormentada necesita la confirmación visual, innegable y absoluta de la infidelidad. Pero el plan no termina ahí. En lugar de irse directamente a un escondite para vigilar, el documento detalla que el hombre montó en su caballo y salió a prisa por diversos lugares para, según el texto, matar el tiempo. Sí, y en ese recorrido sin rumbo,
termina siendo una parada estratégica en una cantina local, donde se queda bebiendo unos tragos de aguardiente. El detalle del aguardiente actúa como un catalizador trágico. Es el valor líquido necesario para enfrentar lo impensable, para adormecer el dolor de lo que está a punto de presenciar. Luego, cuando el reloj marca alrededor de las 9 de la noche, deja el caballo y se va caminando a pie, abriéndose paso en silencio por entre el monte. Con el único objetivo de espiar su propia casa desde la oscuridad. Pensemos en la tortura psicológica de esa espera. Sí. Estar agazapado en el monte, rodeado por los ruidos nocturnos de la selva, imaginando cada segundo lo que podría estar ocurriendo dentro de las paredes de su propia casa. El nivel de agonía mental que este hombre se autoimpone es indescriptible. Y la espera, lamentablemente para él, da sus frutos, de la peor manera. Hacia las 10 de la noche, la mujer, asumiendo que su marido está lejos en el pueblo, sale de la casa en dirección a la hacienda principal en busca del patrón. El marido, desde las sombras, la ve tomar el camino hacia el hato. Y para contextualizar ese término para quienes nos escuchan, el hato es la zona de la hacienda destinada al manejo del ganado, un lugar alejado de la vivienda de los peones. Al verla alejarse, en un movimiento de un cálculo aterrador, el esposo sale de su escondite en el monte. Entra a su propia casa en completo silencio, comprueba que sus 3 hijos están profundamente dormidos y simplemente se acuesta en su cama a esperar el regreso de su esposa. Según el texto, la mujer infiel llega a la madrugada y entra a la habitación muy tranquila y serena. En la penumbra, se produce un diálogo que parece sacado de una película de suspenso. El esposo, desde la cama, rompe el silencio y le pregunta, ¿de dónde vienes? Y ella, manteniendo una naturalidad asombrosa, responde, de lavar unas ropitas. Es un intercambio verbal de una tensión abrumadora. La cotidianeidad y la inocencia de la excusa choca de frente y de manera violenta con la realidad insostenible del horario. Lavar ropa en el río no es una actividad que se realice de madrugada. Para nada. Y la respuesta del marido a esa excusa es corta pero absolutamente demoledora. Él solo la mira y le dice, de noche. Esas 2 simples palabras derrumban cualquier muro de mentiras. En ese segundo, ella sabe que él sabe la verdad. El aire en esa habitación debe haber sido asfixiante. Sin embargo, increíblemente, el relato nos dice que la violencia física no estalla en ese momento. No. El marido decide seguir esperando. Pasan unos pocos días en una tensa calma, y el esposo burlado inventa un segundo viaje. Aquí es donde se pone realmente interesante, o más bien, realmente oscuro. Esta vez, la trampa está diseñada para ser definitiva. Finge partir, monta en su caballo, da varias vueltas por un potrero enorme para despistar a cualquiera que lo esté mirando. Y luego esconde el animal en una pesebrera vecina. Al caer la noche, regresa caminando a escondidas y se camufla dentro de una platanera que queda justo frente a la puerta de su casa. La elección de la platanera como escondite es muy significativa. ¿Por qué lo dices? Porque un cultivo de plátano es un lugar denso, de hojas anchas, que bloquean la luz, húmedo y profundamente oscuro. El sitio perfecto para observar sin ser detectado. Claro. La carga emocional de esa segunda noche debió superar cualquier límite humano. Ya no hay margen para la duda ni conversaciones pasivo-agresivas. Ahora es solo cuestión de esperar a que los actores tomen sus posiciones en el escenario. Y los actores llegan. Esa noche, la mujer no camina hacia el hato. Esta vez es el rico hacendado quien cabalga hasta la humilde casa de su arrendatario. Cuando el patrón llega a la puerta, la mujer sale a recibirlo de inmediato. El documento oficial es muy gráfico en su descripción. Relata que ella se arrojó en los brazos del patrón, besándolo y acariciándolo apasionadamente. Todo esto sucede al aire libre, a escasos metros de la platanera, donde el esposo observa todo desde la negrura absoluta. Es la confirmación visual absoluta y dolorosa que el hombre sentía que necesitaba. Es la evidencia física innegable que dentro de la mente fracturada por los celos y la humillación, le otorga el permiso interno para desatar la furia que venía acumulando desde la revelación del vaquero. Y lo que desata es un baño de sangre que corta la respiración. ¡Qué fuerte! El texto narra que el enfurecido esposo, sin emitir un solo sonido de advertencia, brinca desde su escondite entre las hojas de plátano, empuñando un machete en alto. No hay reclamos, no hay un monólogo de venganza. Nada. Con una fuerza brutal,
y sin darle la más mínima oportunidad al amante de soltarse del abrazo, le quita la vida de un solo y fulminante machetazo. Un solo golpe. Sí, el hombre más rico y poderoso de toda la región, el dueño de las tierras, cae muerto en una fracción de segundo a manos del arrendatario, al que traicionó. Y en medio de ese caos sanguinoliento, la mirada del esposo se vuelve lentamente hacia la mujer. Este es el verdadero punto de no retorno de toda la historia. Es el instante preciso donde la violencia sistémica de clase y la violencia de género colisionan en un solo destello letal. Exactamente. El oprimido destruye al opresor, pero al mismo tiempo, el hombre destruye a la mujer que considera su propiedad deshonrada. La mujer, paralizada por la sorpresa y el horror de tener el cuerpo sin vida del patrón a sus pies, intenta darse la vuelta para salir huyendo hacia la oscuridad. Pero el marido, impulsado por una furia incontenible y ciega, la alcanza y le asesta un tremendo machetazo directamente en la cadera. El archivo de la Secretaría utiliza una comparación textual que es muy difícil de borrar de la mente. Describe que el golpe fue tan devastador que la dejó sin una pierna como si fuera la rama de un árbol. Ambos amantes, el dueño de la hacienda y la esposa infiel, mueren desangrados casi a la misma hora en medio de esa escena de horror rural. Como si fuera la rama de un árbol. Esa descripción específica encierra una crudeza poética pero profundamente terrible. Deshumaniza por completo a la víctima femenina en el momento del ataque. La reduce a un objeto. Exacto, a un simple objeto inanimado, a un elemento del paisaje que puede ser talado, podado o destruido a voluntad. Refleja la fuerza ciega de una venganza que ya no ve a una madre o a una esposa, sino a una parte defectuosa de su entorno, que debe ser amputada. Y las consecuencias de esta noche alteran el tejido de la realidad para todos. A nivel terrenal, las consecuencias son inmediatas. El esposo es capturado y enviado a la cárcel por el doble homicidio. Pero la historia documental no termina con él tras las rejas. Se dice que al poco tiempo logra salir de prisión. Y el primer acto que realiza al recuperar su libertad tiene una carga simbólica que pone la piel de gallina. Regresa caminando al lugar exacto de los hechos. Entra a la casa, recoge a sus 3 hijos que habían quedado desamparados y antes de irse para siempre, le prende fuego a la vivienda hasta reducirla a cenizas. Detengámonos en ese incendio por un momento. Prenderle fuego a la estructura física de la casa es la consumación de la destrucción total del hogar que él sentía deshonrado. Claro, el fuego purifica. El fuego, en múltiples culturas, es un elemento de purificación agresiva. Este hombre está intentando borrar del mapa el espacio geográfico donde ocurrió la traición que destruyó su ego y su vida. Rescata lo único que todavía considera puro y de su propiedad, sus hijos, y calcina el resto de su pasado, creando un vacío físico en la hacienda. Llegados a este punto de devastación absoluta, la gran incógnita es otra. Entonces, ¿qué significa todo esto a un nivel folclórico? ¿Cómo es posible que un evento sangriento, que parece el reporte de una crónica policial del siglo XIX, se transforme y trascienda hasta convertirse en una leyenda sobrenatural que perdura generaciones? Es en las cenizas de esa casa quemada donde ocurre la metamorfosis del alma en pena y el nacimiento oficial del monstruo. Según la tradición oral plasmada en el documento, el espíritu de la mujer asesinada no logra descansar en paz tras una muerte tan violenta y culpable. Desde aquella noche fatídica, comienza a deambular como un fantasma errante por fincas, espesos bosques y selvas solitarias. Adopta el nombre de La Pata Sola. Los campesinos y leñadores aseguran ver una figura macabra saltando ágilmente en una sola pata, moviéndose por las sierras y caminos embarrados, lanzando gritos lastimeros que hielan la sangre. Este es su castigo eterno por deshonrar a sus hijos y no respetar la lealtad hacia su esposo. Y es revelador cómo el trauma físico específico que sufrió en los últimos segundos de su vida, esa amputación brutal de la pierna con la hoja del machete, se convierte mágicamente en su rasgo anatómico definitorio para toda la eternidad. La herida visible de su supuesto pecado se transforma en su identidad perpetua. Moverse en una sola pierna a través de una selva densa genera una imagen profundamente antinatural. Una disonancia cognitiva que produce terror instantáneo. Sin embargo, el mito es demasiado complejo para quedarse simplemente en la imagen de una figura trágica y mutilada que llora su desgracia. Evoluciona. El monstruo evoluciona rápidamente hacia algo inmensamente más letal, activo y depredador. Sí,
Las fuentes son claras en que la pata sola dejó de ser un alma en pena inofensiva. El documento detalla que esta entidad desarrolla un modus operandi muy sofisticado y específico para cazar humanos, actuando simultáneamente como una seductora irresistible y una bestia sanguinaria. Según el texto, la criatura utiliza dos métodos de engaño principales. En la oscuridad del monte, el primero es un engaño visual. Se dice que se materializa entre los matorrales de la selva, adoptando la forma de una mujer bellísima, quizás recordando la belleza que tenía en vida. Usando esa apariencia deslumbrante, llama a los hombres solitarios, a los cazadores o viajeros que caminan por el bosque, atrayéndolos para enamorarlos con gestos suaves. Funciona como la carnada psicológica perfecta. Juega magistralmente con la lujuria, la curiosidad y la soledad abrumadora que sienten los hombres que se adentran en estos inmensos entornos aislados. Es la ilusión del oasis en medio del desierto verde. Pero la ilusión tiene un precio letal. A medida que va conduciendo a estos hombres hipnotizados hacia la profundidad y la oscuridad del bosque, con sus miradas cautivantes, ocurre la verdadera transformación. La ilusión se rompe. Deja de ser la mujer hermosa de la quebrada y revela su forma eterna. Una mujer horrible con ojos de fuego que brillan en la oscuridad. Una boca desproporcionada de la que asoman unos afilados dientes felinos. Y una cabellera corta, sucia y despeinada que le cae sobre el rostro en un intento inútil por ocultar su monstruosa fealdad. La elección de esas características anatómicas es fascinante. Dotar a la mujer de ojos de fuego y especialmente de dientes felinos. La aleja por completo de cualquier rastro de humanidad y la conecta directamente con los depredadores naturales más temidos de la selva latinoamericana. Como los jaguares o los pumas. No tiene garras de oso o colmillos de lobo europeo. Tiene la biología de los asesinos endémicos de la región. Se vuelve una con el entorno mortal, lo cual nos lleva a la genialidad perversa de su segundo método de caza. Que es, a mi parecer, aún más cruel porque es un engaño sonoro que manipula las buenas intenciones. Exacto. A veces, las personas que caminan por la sierra no la ven primero, sino que escuchan los lamentos desconsolados de una mujer extraviada en la inmensidad de la selva. Escuchan lloros y gritos desesperados de auxilio. Y los incautos, sintiendo compasión humana o el deber moral de ayudar a alguien en peligro, responden a los gritos para auxiliarla. Pero mientras más se acercan a los quejidos tristes, creyendo ser los salvadores de la noche, están sellando su propio destino. Cuando llegan hasta donde está la supuesta víctima, esta se levanta y se revela como una fiera salvaje. Se lanza sobre la persona con una agilidad antinatural para alguien de una sola pierna. Le chupa la sangre hasta dejarlo seco y, según recalca el documento oficial, termina triturando sus huesos con esos agudos colmillos felinos. Se convierte literalmente en un vampiro felino que domina la selva colombiana. Y toda esta descripción anatómica y de comportamiento hace que el propósito del mito cobre un sentido antropológico profundo. Si volvemos a la premisa que mencionamos al inicio del texto, que este personaje fue diseñado para infundir terror y enseñar a reconocer tanto las bondades como los peligros de la selva, vemos cómo el monstruo cumple una doble función maestra. Por un lado, mantiene viva la cruda advertencia social dirigida a las mujeres sobre los castigos de la infidelidad y la deshonra familiar. Pero por el otro, la criatura se convierte en la encarnación física de la selva misma. La naturaleza puede parecer hermosa, deslumbrante y fascinante desde lejos, al igual que la ilusión de la mujer bella. O puede parecer vulnerable y necesitada de intervención, como la mujer que pide auxilio. Pero si alguien se confía ciegamente, si uno se adentra en la oscuridad de la manigua sin el debido respeto y precaución, ese entorno salvaje simplemente lo devorará y triturará sus huesos. El mito camufla los peligros biológicos reales de lo desconocido bajo la apariencia de interacciones humanas cotidianas. Es un viaje narrativo impresionante que destila la esencia del folclore. Así es. Lo que comenzamos leyendo en esta exploración fue la anatomía detallada de cómo nace un mito. Todo empezó de manera mundana, casi como un chisme de hacienda en el Tolima Grande sobre una camisa mal arreglada y una actitud distante. Esa pequeña grieta en la cotidianidad escaló rápidamente hacia la paranoia. Dio paso a trampas nocturnas calculadas, a esperas bañadas en aguardiente y a confrontaciones veladas en la madrugada. Culminó en un derramamiento de sangre explosivo y brutal en medio de una platanera oscura, con un machetazo que cercenó una pierna humana como si fuera la simple rama de un árbol.
Y de las cenizas de esa casa quemada hasta los cimientos por un esposo devorado por la venganza, nació uno de los monstruos más elaborados y aterradores de la región. Una entidad vampírica que salta en una pata, atrayendo a los solitarios hacia las sombras para devorarlos con colmillos de bestia. Analizar estas leyendas desenterrando sus fuentes oficiales nos permite apreciar el inmenso valor sociológico que encierran. Nos muestran con claridad cómo las sociedades antiguas y rurales, que carecían de instituciones modernas de seguridad o sistemas de justicia equitativos, utilizaban el miedo profundo como una herramienta de ingeniería social. A través del terror folclórico transmitido oralmente, las comunidades intentaban mantener el orden establecido, castigar con el estigma eterno transgresiones como la infidelidad. Y simultáneamente educar a las nuevas generaciones sobre los implacables y muy reales peligros que acechaban a pocos metros de sus casas, en la inmensidad de una naturaleza que no perdona errores. Es una pedagogía de supervivencia disfrazada con capas de terror sobrenatural. Y ahora, para cerrar esta inmersión en los archivos del miedo colectivo, esto nos deja con una duda fascinante sobre la evolución humana. Claro, porque hemos visto cómo las sociedades agrarias creaban monstruos de una sola pierna y colmillos felinos para patrullar las fronteras del comportamiento aceptable en las selvas. Pero hoy en día, en nuestra era hiperconectada, donde habitamos selvas de asfalto y navegamos por foros globales y redes sociales, ¿cuáles son los monstruos modernos que estamos creando activamente? Tal vez las cacerías de brujas de hoy ya no ocurren en una platanera oscura, sino que las diseñamos en forma de mitos virales, leyendas urbanas digitales o algoritmos punitivos. Todo para aterrorizar y controlar esos nuevos comportamientos que la sociedad moderna considera inaceptables. Vale la pena preguntarnos cuál será la pata sola de nuestra generación digital. Una ironía inmensa en el documento que me parece el pensamiento final perfecto. El texto afirma que la historia fue inventada por hombres celosos para asustar a las mujeres y mantenerlas bajo control. Sin embargo, en un giro poético y retorcido, el monstruo en el que se convierte la pata sola dedica su eternidad exclusivamente a cazar y devorar hombres solitarios en el bosque. ¡Wow! Queda la pregunta para nuestra audiencia. ¿Acaso los creadores del mito terminaron construyendo una pesadilla que se volvió en contra de ellos mismos? Convirtiendo a la víctima de los celos en el depredador definitivo de los hombres. Exactamente. Una reflexión tremenda. Gracias a quienes nos escuchan por sumergirse con nosotros en las profundidades de esta historia y hasta la próxima exploración.